Algo de trigonometría. En principio, trigonometría es resolución de triángulos, encontrar magnitudes desconocidas de triángulos una vez que tenemos los datos necesarios dados. Tengo un triángulo así y conozco, por ejemplo, este lado, este otro, y me preguntan cuánto vale este de aquí. Con estos datos solo, ¿vale? Los datos son: un lado mide 3, otro 4, y quiero el tercer lado, no podría resolverlo. ¿Por qué? Porque puedo dibujarlo así, pero también puede ser que 4 venga aquí, ¿no? Este triángulo también tendría 3, 4, y sin embargo aquí la X sería más corta en este otro triángulo. Así que necesito ver cómo de abiertos están. En este caso necesito este ángulo para resolver el problema. O también se puede resolver, aunque es un poco más complicado, con cualquier otro. Al final lo que vemos es que de un triángulo, podría poner otros ejemplos, siempre necesitamos 3 datos. Conocidos 3 datos, datos que pueden ser longitudes de lados o ángulos. Por conocidos 3 de esos datos, puedo obtener el resto. ¿Cómo? Pues ahí entra el teorema del seno, el del coseno, que lo vemos más adelante. El primer caso importante en resolución de triángulos, el que más vamos a usar. Lo otro solo se utiliza casi siempre a nivel de eso, básico. El principal teorema que se utiliza es el caso en el que el triángulo tiene un ángulo recto, que es lo que llamamos un triángulo rectángulo. En ese caso, a los dos lados que concurren en un ángulo recto se les llama catetos, y al tercer lado, que es el más grande, el más largo, hipotenusa. Este es A, este es B, y esto es la hipotenusa H. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos el triángulo 2 y 3, ¿cuánto vale H? Pues digo 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es H al cuadrado. Esto de aquí es 4 más 9, son 13, igual a H al cuadrado, pues H será la raíz cuadrada de 13, ¿no? Vamos a hacer otro caso. 3 y 4. Aquí tenemos que H es, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a H al cuadrado. Esto es 9 más 16, ¿no? 25. Es decir, H igual a 5. Bueno, fíjate, a lo mejor si has escuchado algo de esto antes. Hace unos años fue muy famoso, se habló mucho del último teorema de Fermat, porque, hace bastantes años, creo que fue en el 95, quien lo resolvió, lo demostró Andrew Wiles, y era un mayor problema matemático, decía, o por lo menos el que más tiempo ha durado, que decía que no se podían encontrar números así. A elevado a n más b elevado a n igual c elevado a n. Bueno, con algunas condiciones. Evidentemente aquí n no vale 2, n es mayor o igual que 3. ¿Por qué? Porque aquí he encontrado que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Sí, es que esto parece que viene el teorema de Fermat, pero no, es con n mayor o igual que 3. No vale. Bueno, esta cosa no tiene nada de importancia para las clases, de hecho tiene muy poca importancia en matemática. El teorema en sí fue importantísimo porque era un problema que parece sencillo
y ha estado varios siglos abierto, y la resolución no ha sido nada sencilla. Pero quitando eso, bueno, y todas las teorías que se han desarrollado para conseguir demostrar esto, que sí tienen importancia alguna, esta fórmula no tiene mucha importancia en matemáticas. Pero una curiosidad es que puedes verlo en Los Simpsons, en el capítulo en el que Homer viaja se hace tridimensional, hay un montón de fórmulas y una de las fórmulas parece violar eso. Y son números que se consiguen con el ordenador, que parece que lo violan, pero en realidad si se hace la cuenta lo suficientemente exacta no lo hace. Bueno, ya sabemos utilizar Pitágoras para resolver triángulos rectángulos. Los problemas que se suelen poner a los niños de estos tenemos aquí el sol, aquí hay una farola y la sombra tal. Pues calcular, si sabes por ejemplo la longitud de la sombra y la distancia que tienes desde aquí hasta la farola, calcular la altura o cosas así. Bueno, hemos visto el teorema de Pitágoras. Otro teorema que se estudia en la ESO es el teorema de Tales. Este habla de triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero uno es más grande que otro. Estos tres, por ejemplo. En realidad, bueno, eso se traduce en que tengan los mismos ángulos. Estos triángulos son semejantes, entonces hacemos corresponder este lado con este, A', B, pues B'. Estos se llaman lados homólogos, y C, su homólogo C'. No están dibujados, sería un poco más así. Esto, si piensas en mapas, puedes decir que lo que ha habido es un cambio de escala, ¿no? Es como que has hecho zoom, y el zoom muchas veces se dice por 2, por 3, etc. Bueno, hay un factor de escala. Y básicamente eso es lo que dice Tales, que el cociente de lados homólogos es el mismo. ¿Cómo consigo a partir de A'? Pues multiplicando A' por un factor de escala. Es decir, A partido A', que será el factor de escala, tiene que ser igual a B partido B', igual a C partido C'. Entonces Tales dice que en triángulos semejantes el cociente de lados homólogos da siempre la misma constante, es siempre igual. También podemos, los triángulos los he puesto así para que se viese claro que son semejantes, que tampoco se ve muy claro porque no lo he hecho muy bien el dibujo. Se pueden poner también, esto puedes moverlo, ¿vale? Lo importante es que los ángulos sean iguales, no tienen por qué estar puestos de esta forma. Cuando están puestos así, este triángulo de aquí 1, y este otro de aquí, esto tiene que ser paralelo a este de aquí. Aquí, si cojo estos dos triángulos, pues tengo triángulos semejantes, claramente, ¿no? Tienen este ángulo es igual, y por ser estas dos líneas paralelas, este ángulo es igual que este, y este ángulo es igual que este. Bueno, esto se llama la posición de Tales. Estos son dos triángulos en posición de Tales. Y esto, el aplicar el teorema de Tales a este dibujo, es lo que se utiliza en dibujo técnico muchas veces para dividir un segmento. ¿Por qué? Si quiero... Esto tampoco va a ser importante en el futuro, ya que esto no lo tengo. Si quiero dividir este segmento entre 3 y solo tengo regla y compás, pues bueno, puedo hacerme aquí una regla que me diga 10, 20, 30, ¿vale? Con la regla sí que puedo hacer 3 franjas iguales. Y ahora ya hago paralelas. Hago este paralelo aquí. Esta no es paralela, esto es unir extremos. Ahora, de aquí trazo una paralela a esta. Y de aquí una paralela a esa. Si esto estuviese bien dibujado, bueno, como estos triángulos estaban en posición de Tales, aquí en realidad no he hecho 2, esto es generalizar lo que tenía antes.
pues si este segmento está dividido entre 3, este también tiene que estar dividido entre 3. Así es que ya hemos conseguido dividir eso entre 3. Esto es una curiosidad, no se va a usar después. Bueno, hemos visto tales, Pitágoras. No hemos visto cómo resolver otros triángulos, para eso se utiliza el teorema del seno y el del coseno. Eso no creo que sea de importancia en lo que sigue, así es que no lo voy a ver, pero buscadlo por ahí, ¿vale? En Wikipedia está todo esto, si buscáis trigonometría seguramente aparezca el teorema del seno y del coseno. Relaciona longitudes de lados con el seno o el coseno de ángulos, de otros ángulos. Dependerá también entonces para resolver ahí si nos dan ¿qué nos dan? Si nos dan 2 lados sin ángulo o 3 lados otro dato importante para resolver triángulos es que la suma de los ángulos es siempre 180 grados. Hablando de grados, en la universidad, en ciencias, en matemáticas de ciencias, no suelen hablarse en grados, sino en radianes. Los ángulos se suelen medir en radianes. Entonces, esto se supone que es una circunferencia. Y empezar a medir ángulos desde aquí, así, ¿vale? El sentido positivo es hacia arriba. Si esto es, por ejemplo, 30 grados, pues si mido hacia abajo será negativo. Esto de aquí, bueno, menos 30. He dicho que no quería medir en grados. Vamos a ver lo que son los radianes. Un ángulo, y llamarlo alfa, los ángulos suelen usarse letras griegas. Me queda determinado por la longitud, esta de aquí, la longitud del arco que abarca, y claro, depende de si la circunferencia es más grande o más pequeña, aunque el ángulo sea el mismo, si la circunferencia va por aquí, la longitud de esta será mayor, ¿no? Entonces, para que no me dependa del tamaño, pues la longitud dividida entre radio. L partido R. Bueno, pues entonces, dada la longitud del ángulo que abarca y dado el radio de la circunferencia, me queda determinado el ángulo. Si determino los ángulos de esta forma, como la longitud partido radio, estoy trabajando en radianes, ¿vale? Por semejanza, lo que había estudiado antes de Tales, bueno, en realidad no por lo que he puesto de Tales, sino por lo que he dicho de que dividir entre el radio es para hacer equivalente a esta circunferencia a cualquier otra, pues lo más cómodo es tomar como radio 1, ¿vale? La unidad, me da igual si estoy en centímetros, metros, etc. De hecho, en matemáticas no solemos preocuparnos por las unidades, así que ya está. Si estoy sobre la circunferencia de radio 1, pues el ángulo va a venir medido por la longitud del arco que abarque. Como la fórmula del perímetro de una circunferencia es 2pi por r, por el radio, ¿no? La longitud de toda la circunferencia será 2 por pi por el radio. Si el radio es 1, la longitud de toda la circunferencia es 2pi. Bueno, toda la circunferencia son 360 grados, ¿no? Así que 2pi medidos en radianes equivale a 360 grados. Y bueno, de aquí puedo sacar cualquier otro ángulo haciendo una regla de 3. Tampoco he dicho lo que son reglas de 3. Vale, eso sí que... sí, eso sí que contarlo. Bueno, la mayoría de los que vean esto sabrán hacer una regla de 3. Pero voy a contarlo muy rápidamente por si alguien no sabe. Cuando tenemos magnitudes proporcionales, por ejemplo, un problema muy básico, si 2 obreros hacen... si un coche recorre 2 kilómetros en 3 horas,
cuántos kilómetros recorren en 6 horas. ¿Vale? Bueno, dices, bueno, aquí tengo dos situaciones semejantes. Intuyo que la relación es proporcional, es decir, que el tiempo que tarda es proporcional a la distancia. Aquí las dos magnitudes que tengo las pongo proporcionales y entonces hago lo que se dice en la regla de 3. Digo, la distancia al principio, 2, me da 3 horas, 2 km, 3 horas. Entonces, en el siguiente supuesto, x km me dan 6 horas. Ahora lo que se hace aquí es tomar fracciones, igual, y esto. Quito las unidades. Y ahora lo otro que dicen en el colegio de producto de medios igual a producto de extremos. Esto tampoco lo he dicho cuando vi la división, porque de hecho no me he centrado en la división más que para extender los enteros a los racionales. Pero bueno, cuando tenemos esto, pues se multiplica en cruz, ¿vale? Una igualdad de fracciones. 2 por 6 es igual a 3 por x. De donde todavía no he visto ecuaciones, las ecuaciones las iba a ver en el siguiente vídeo. Pero bueno, lo creo. 2 por 6 partido 3 es igual a x. El 3 este lo paso aquí dividiendo, ¿vale? Un avance, para que lo entre. Y ya está. 6 entre 3 es 2 por 2, 4. X es igual a 4. 4 kilómetros. ¿Vale? Pues ya está. Este coche, bueno, estos son los problemas que se dan a los niños pequeños. Pero en los supuestos del niño pequeño, de que el coche va siempre a la misma velocidad, etc. Si el coche recorre 2 kilómetros en 3 horas, bueno, esto no es más que un coche, va a ser una persona bastante lenta caminando. Si recorre 2 kilómetros en 3 horas, entonces recorrerá 4 kilómetros en 6 horas. En tontería, la mayoría sabréis hacer esto, se llama regla de 3. Y yo lo quería para calcular, para ver equivalencias entre grados y radianes. Pues si quiero decir, por ejemplo, cuántos radianes son 60 grados, pues hago la regla de 3 esta. Sé que 2pi me dan 360, entonces aquí estoy poniendo los radianes y en esta columna estoy poniendo los grados. X, que es lo que no conozco, los radianes me dan 60. Y ya está. 2 por 60 son 120 pi. En matemáticas, si se puede, se evita trabajar con decimales, ¿vale? Así que no se multiplica esto por pi, salen todos los decimales que son infinitos y sin periodo, sino que se pone 120 pi. Sobre todo en trigonometría viene muy bien dejar el pi suelto, que es un problema que dan algunas calculadoras, ¿no? Que muchas veces no reconoces cuando es un producto por pi. Bueno, 120 pi es igual a 360x, de donde x, pues esto pasa aquí dividiendo, y x es igual a 120 partido 360 por pi. Esta fracción, ya que estamos, vamos a seguir hablando un poquito de fracciones, se simplifica. Vemos que tanto numerador como denominador son pares. En una fracción, si divido el numerador y el denominador entre el mismo número, me queda lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 4 entre 6 es lo mismo que 2 por 2 entre 2 por 6. Este 2 y este 2 se me van, es lo mismo que 2 entre 6. Y si en vez de hacerlo en este sentido, bueno, esto es simplificar una fracción, pues bueno, la forma que hacen en el instituto, y aquí no voy a hacerlo, no tiene ningún interés, es descomponer cada uno de los numerador y denominador en factores y quitar los factores comunes. Bueno, esto se simplifica. 120, pues 360 vemos que es 3 por 120, así es que esto es igual a un tercio de pi. Pi tercios. Pi tercios, sí.
Vale. Pues ya vemos que 60 grados son pi tercios radianes. Y así con cualquier otro. En concreto, los ángulos más evidentes son la circunferencia entera. Aquí está el 0 grados, que son 0 radianes. Siguiente ángulo. Bueno, la vuelta entera son 360 grados y 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes igual 360 grados. Bueno, pues media vuelta será la mitad de 360, que son 180 grados. Y esto es igual, pues media vuelta en radianes, la mitad de 2 pi radianes. 90 grados es un cuarto de vuelta. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto. O la mitad de esto de aquí. 90 es la mitad de 180, pues la mitad de pi medios. Y bueno, vamos a hacer 45 grados, que es la mitad de 90, que son pi cuartos. Y los otros, aquí tengo 270 grados, que son 3 pi cuartos, etc. Pero bueno, los básicos que hay que conocer, estos de aquí. Bueno, usando tales, si tengo un triángulo rectángulo con un ángulo alfa, lo dibujo así, o lo pongo un poco más grande, pero todo es rectángulo, ¿no? Lo que digo usando tales, voy a llamar A, B y H, pues esto de aquí, A en mayúscula, B en mayúscula y H en mayúscula. Es lo mismo A mayúscula partido B mayúscula que A minúscula partido B minúscula. Cociente de lados homólogos. Bueno, no sé exactamente cómo formulé tales, pero si trabajáis con eso veis que se deduce esta propiedad también. O A mayúscula partido H es lo mismo que A minúscula partido H minúscula. Lo que quiero decir es que da igual el tamaño que ponga del triángulo, ¿vale? Para definir estos cocientes. Y que están bien definidos. Si digo que el triángulo es rectángulo y concreto el ángulo. Bueno, pues cojo un triángulo rectángulo. Aquí alfa. Y los lados estos le podemos poner el que sea. H, A, solo pongo B y A. Y aquí está el lado recto, ¿vale? El ángulo recto. Decimos, llamamos al cociente A partido H, que recuerda lo mismo, da igual el tamaño que ponga el triángulo. Pues a A partido H lo llamamos seno de alfa. Y para recordarlo es el cateto opuesto, estos dos son los catetos, los que concurren en un ángulo recto, pues el cateto opuesto a alfa partido la hipotenusa. El coseno de alfa lo definimos como el cateto contiguo, partido H, y la tangente de alfa como el seno de alfa partido el coseno de alfa, que es lo mismo esto entre esto, o simplificando las h's, A partido B, el cociente de cateto opuesto partido cateto contiguo. Si quiero definirlos al revés, si estoy interesado en los cocientes al revés, en invertirlos, lo que tengo son arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Secante, cosecante y cotangente. Son las relaciones inversas, que también se escriben, hay que tener cuidado con un... Todavía no he visto funciones, así que voy a poner aquí lo del -1.
Además el -1, digo que hay que tener cuidado, a veces lo veréis así, puede referirse a -1 como cosecante o cotangente o como secante, o puede referirse a la inversa como función, que eso lo veremos ya en matemáticas más avanzadas, que en ese caso sería el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Ahí no voy a entrar todavía, así que defino estas tres cosas: seno, coseno y tangente. Como hemos dicho que las dimensiones del triángulo da igual, lo importante es que sea rectángulo y que el otro ángulo mida alfa. Bueno, no da igual para hacer estos cocientes, que los cocientes van a ser siempre los mismos, por lo más cómodo es tomar como hipotenusa 1. ¿Vale? Entonces me vuelvo de nuevo a la circunferencia de radio 1. El radio es 1. Y si quiero definir el seno de alfa, pues vemos que formo el triángulo rectángulo que pueda formar aquí, es bajo por aquí. Y bueno, el seno de alfa será la longitud esta de aquí partido el radio, partido la hipotenusa, que hemos dicho que es 1. Así es que seno de alfa es igual a A. ¿Y el coseno de alfa? Pues en este triángulo rectángulo que he formado es la parte de aquí. Esto de aquí. B. Bueno, sería B partido 1, que es B. ¿Vale? Así es que en una circunferencia unidad asociamos el seno al cateto opuesto y el coseno al cateto contiguo. Bueno, y la tangente a partido B. Vamos a ver algunas relaciones los senos y los cosenos de algunos ángulos que se ven inmediatamente. Por ejemplo, si alfa es 0, vemos que este lado estaría pegado así, para formar un ángulo de 0. Entonces esta iría estirándose cada vez más. Cada vez sería el seno más pequeñito y el coseno más largo, más cercano al radio, hasta que al final llegamos a que esta cosa se ha comprimido así. Así que el seno de 0 es 0, la longitud de esta sería 0. Y este lado de aquí se irá estirando hasta llegar a ser el radio. Que el radio es 1, pues el coseno de 0 es igual a 1. Ese 0. El seno de 90 grados o de pi medios, pues vamos a ir levantando esto así. Así es que vemos que al levantarlo, el lado este va haciéndose cada vez más grande. Aquí es más grande que aquí, hasta llegar pues al caso límite en el que coincide con el radio. Seno de pi medios, o de 90 grados, es igual a 1. Y al coseno le ha pasado lo contrario, que se ha ido comprimiendo hasta 0. Coseno de pi medios igual a 0. En 45 grados, pues el seno y el coseno valen lo mismo. Y más cosas que se ven así directamente con este dibujo, que son periódicos, ¿no? Que el seno de alfa es lo mismo que el seno de darle a esto una vuelta entera y sumarle alfa. Seno de alfa es lo mismo que seno de una vuelta entera, son 2pi radianes más alfa. Es lo mismo con el coseno, con la tangente, porque gráficamente, geométricamente representan el mismo ángulo. ¿Vale? Esto de aquí es el mismo ángulo. Cuando veamos funciones veremos que esto se traduce en que son funciones periódicas, el seno, el coseno y la tangente. Más cosas, vemos que el seno y el coseno están desfasados, eso también se verá más claro con funciones. Pero con el dibujo esto, al hacer el de 0 y el de 90 grados, hemos visto que eran como situaciones inversas, ¿no? En 0 grados el seno se había hecho muy pequeño, valía 0 y el coseno era 1, y en 90 grados, en pi medios, pasaba al revés, se había intercambiado papeles, hay una relación entre el seno y el coseno. Y es que están desfasados esto, hay un desfase de pi medios radianes, tampoco es muy importante eso. Y veremos más de esto en funciones trigonométricas. Un ejemplo de esto que sí quiero ver, porque se usa mucho en física, por ejemplo, es
descomposición de fuerzas, ¿vale? Supongamos que nos dan un plano horizontal, un plano inclinado. Notar el ángulo, vamos a poner 45 o 40. Y aquí una masa, una caja, con una masa de 4 kilos, por ejemplo. Bueno, un problema típico de aquí es ver si rozamiento, dado el rozamiento y la altitud inicial, la velocidad que coge, etc. Siempre en problemas de estos lo que hay que hacer es descomponer las fuerzas en tangenciales y normales. Es decir, aquí la fuerza que vemos es una fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza que actúa sobre esto de aquí. Es una fuerza hacia abajo. Y esta fuerza tenemos que descomponerla en este sentido. Nos interesa coger este eje, el perpendicular y el tangencial. Así es que quiero coger la parte que tiene en este sentido, a la que llamo, si esto es f, pues a esta la llamamos f sub x, y en este sentido, la parte esta de aquí, que es f sub. Bueno, pues viendo los ángulos este ángulo de aquí es el mismo. Fíjate, si lo giro así, obtengo esto de aquí. Así es que esto de aquí es 40. Y entonces, esta longitud, si hubiese dibujado bien, sería la misma que esta. Y diría, dices, vale, ya está. Tengo este triángulo de aquí. Aquí tengo la fuerza que sea, que la conozco, mg, ¿no? Es 4 kilogramos por 9,8. Aquí tengo el módulo de f sub i, que no lo conozco. Aquí tengo un ángulo recto. Y aquí tengo el módulo de f sub x, que tampoco lo conozco. Y aquí tengo 40. Así es que digo, bueno, pues el seno de 40 sería... Ahora estoy con grados, no con radios. El seno de 40 sería el cateto opuesto, f sub x, partido la hipotenusa. Partido mg. Voy a ponerlo ya como 4 por 9. De donde, despejando, nos sale que f sub x es igual a 4 por 9,8 seno de 40 grados. Y bueno, con la y lo mismo con el coseno, ¿no? La componente. Bueno, para los que no estudien física y no sepan por qué interesa aquí descomponer esto así, descomponer la fuerza en componente paralela al plano y componente perpendicular, la fuerza de rozamiento, cuando tengamos fuerza de rozamiento, se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿vale? Así que hace falta conocer la f sub i. Y por otra parte, la que produce movimiento real, la paralela al movimiento, es la f sub x. Así que cuando aplique la fuerza, la fórmula esta para calcular la velocidad, fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza que tengo que tener en cuenta es esta. Bueno, hay mucho más que ver de trigonometría, pero que no me parece importante para lo siguiente. Cuando estudiemos integración, y a lo mejor en algún otro momento, vendrá muy bien las fórmulas del coseno del ángulo doble y del seno del ángulo doble. No voy a ponerlas aquí porque son fórmulas que muy difíciles de demostrar. No muy difíciles de demostrar. Se hace un dibujito que viene en libros, en algunos libros de bachillerato, en otros no viene. Pero una demostración a nivel de bachillerato no es difícil. Pero tampoco es intuitiva. Al principio no es una cosa que se te ocurra rápidamente, sino que tienes que conocerte el dibujo, tienes que saber el truquito. Y es una cosa que se olvida también muy rápidamente. Por lo menos a mí se me olvida. Así que cuando haga falta,
la miráis, seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble, también hay fórmulas para la suma el seno de la suma de ángulos, de la diferencia, coseno, etc. Todo eso está en internet, en Wikipedia por ejemplo, y en algún momento dado que vaya a hacer falta lo miráis. No es algo que haya que tener en mente continuamente, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, que sí se utiliza infinidad de veces. Y ya está. Veremos algo más de trigonometría en el siguiente vídeo, de cuando estemos resolviendo ecuaciones, pues un poquito, muy poco de ecuaciones trigonométricas.